En nuestra emisión número 55 de Lo Marginal en el Centro, discutiremos un tema impostergable para la salud pública de nuestro país, el lastre de la desigualdad o las desigualdades que se imponen en la vida cotidiana. México es uno de los países más desiguales, insertado por demás en una región, Latinoamérica, que es la más desigual de todo el orbe. ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo afecta eso en el día a día? ¿Cuáles son las consecuencias locales de la desigualdad? ¿Cómo podemos romper con esta dinámica proponiendo alternativas a un mundo o a una sociedad mucho menos injusta? Intentaremos dar respuesta a estos cuestionamientos durante el desarrollo de nuestro programa. Para nuestro análisis, contamos con panelistas que han dedicado buena parte de su actividad académica a entender las dinámicas de la desigualdad. Está con nosotros y nos da mucho gusto saludar a Máximo Jaramillo. Max, director del Instituto de Estudios contra la Desigualdad. Hola Max, mucho gusto, qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también un gusto poder platicar aquí de estos temas que son tan importantes para México. Gracias. El gusto es desde luego nuestro también. Nos acompaña Arnulfo Alberto, doctorante en Economía por la Universidad de Massachusetts Amherst. Muchas gracias, Arnulfo, por acceder a participar con nosotros. Muchas gracias a ti, Aquiles, por la invitación a debatir ese tema tan importante, como ya decía Max. Muchas gracias a todos los que están sintonizando por las redes sociales y por el canal 71 de Easy este programa. Bienvenidos sean a Lo Marginal en el Centro. El 28 de julio el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG, del año 2020. Este bienio que evalúa ha sido particularmente difícil y ha estado condicionado también por la pandemia del COVID-19, el acontecimiento me parece insoslayable que está detonando un movimiento telúrico cuyas consecuencias en el orden económico se están apenas empezando a ver y en un futuro o a corto o mediano plazo sin duda nos revelará con toda su fuerza y toda su contundencia este lastre de la pandemia en el ámbito económico. Una percepción general, me parece, de la encuesta que nos deja es que México es un país sumamente polarizado en cuanto al ingreso. La brecha entre los que tienen y los que no tienen es inmensa y me parece que eso tiene una incidencia que lastra el desarrollo económico y social del país. Antes de comenzar nuestro análisis, quisiera hacer un reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras del INEGI en su empeño por realizar una radiografía del país que muestra crudamente las desigualdades existentes, sin el paño que muchas veces extiende la ideología sobre nuestra percepción de la realidad. Decía Pablo González Casanova, me acuerdo, que uno de los prejuicios sobre la investigación estadística era que mostraba una imagen negativa de la realidad, que en la academia debía reinar un espíritu de optimismo nacionalista que anatemizaba sin duda a quien se atrevía a cuestionar el desarrollo económico, político y social de México, que aquel que critica las fallas del país lo hace porque no ama a México, porque tiene un sentimiento antipatriótico. Entonces, lo más revolucionario y lo más patriótico era mirar hacia otro lado o esconder los datos debajo de la alfombra. Lo bueno no cuenta, pero cuenta mucho, se llegó a decir en algún momento. Me parece que esos ejercicios como la ENIG rompen o buscan romper con esta dinámica y me parece también que los investigadores que hoy nos acompañan ejercen sus saberes y sus prácticas con una honestidad y una disciplina intelectual que redundará progresivamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores más empobrecidos de nuestro país. Debido a lo anterior, y dicho a lo anterior, quisiera comenzar contigo, Max.
¿qué reflejan los resultados de la ENIC sobre el ingreso de los hogares y sobre la desigualdad en México? Y que me dieras sucintamente, al final de esta pregunta, ¿cuáles crees que son las causas más importantes de la desigualdad en México? Claro, muchas gracias otra vez por la invitación, por la pregunta, y como dices, son temas que son sumamente interesantes y que la herramienta del INEGI realmente nos permite tener la mejor radiografía que existe sobre la desigualdad en el país, al menos en términos económicos. Entonces, a ver, hay un montón de cosas que decir sobre desigualdad en cuanto a lo que nos dice la ENIG. Por un lado, hay que poner una acotación de inmediato. Y esto es algo que no se ha visto prácticamente, o yo no lo he visto casi en ninguna columna de opinión sobre los resultados de la ENIG. Y es que el hecho de que digamos, con las crisis económicas, normalmente en México, y cuando digo normalmente en México me refiero a lo que pasó en 1994 y a la crisis de 2008, lo que termina sucediendo es que como casi todos pierden en el país, y el porcentaje que cae los ingresos de los deciles, de los hogares más con mayores ingresos, más altos, es un tanto mayor que el porcentaje que cae el ingreso de los hogares más pobres. ¿Por qué? Pues porque los hogares más pobres casi no tienen nada de ingreso, entonces no hay mucho de dónde recortar o de dónde pueda bajar, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo normalmente es que baja el coeficiente de Gini de la desigualdad. ¿Qué es el coeficiente de Gini de la desigualdad? Es simplemente un indicador que va de 0 a 1 y que te mide, digamos, qué tan desigual se distribuyen los ingresos en el país. Ahora, eso mismo que pasó en el 94 con la crisis y pasó en el 2008, se reflejó en la ENIG, en los resultados de 2020, que parece que la desigualdad baja. Ahora, ese parece que la desigualdad baja se puede, digamos, repensar o analizar desde distintos ángulos, con distintos indicadores, o por ejemplo lo que hacemos nosotros en el INDECIG, en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, es analizar, no tomar los datos prácticamente de desigualdad simplemente como vienen del INEGI, sino que hacemos un ajuste a cuentas nacionales, se le conoce, por ciertos subreportes que hay en la encuesta. Entonces, lo primero que diría es, los resultados de la NIG nos dicen que parece que bajó la desigualdad, que habría que tener con cuidado, tomar con pinzas esos resultados, y nosotros lo que nos está saliendo con el ajuste a cuentas nacionales, que todavía no publicamos porque es algo que estamos trabajando ahora, es que en lugar de bajar, sube. ¿Y por qué sube? Porque prácticamente todos los hogares pierden, menos el 5% más rico del país. Entonces, esos son datos que estamos trabajando todavía, pero que, digamos, vemos que producen un debate un poco más complejo sobre el tema. Ahora, ¿qué causas hay sobre la desigualdad en el país? Esto es digamos, multifactorial y sumamente complicado decirlo. Tal vez si lo digo rápidamente en un minuto, en términos económicos, la ENIG capta diversas fuentes de ingreso, ¿sí? Entonces nosotros como hogares podemos tener ingresos por salarios o por trabajo, ingresos por transferencias que nos llegan del gobierno, remesas, etcétera. Estos dos son los menos desiguales, son los que más o menos se distribuyen bien entre la sociedad, pero hay dos fuentes de ingreso en específico que son sumamente desiguales y están asociadas con el capital. Una es las rentas que te genera el capital, es decir, si yo recibo el alquiler de un departamento que tengo en renta, si tengo acciones y recibo de ahí ingresos, y lo otro son los ingresos por negocio, específicamente los negocios o las empresas con muchos trabajadores. Esas, en términos económicos y en términos de lo que estamos hablando ahorita de la NIG, de los ingresos del país, esas son las dos fuentes de desigualdad más grandes que hay en el país, y lo decía, los ingresos por salarios y los ingresos por transferencias no son tan desiguales. Entonces, ahorita podemos seguir hablando un poco más de eso. Sí, me parece que también tu participación final es importante, sobre todo porque nos ayuda a entender también el desarrollo del capitalismo en México y las particularidades del desarrollo del capitalismo en nuestro país, y cómo también se van construyendo esas desigualdades como un espejo de esa forma particular de cómo se desarrolla el capitalismo en México. Pero te voy a preguntar lo mismo, Arnulfo. ¿Cuáles son los puntos que más resaltarías sobre la problemática de la desigualdad en México que se pueden desprender del ENIG? ¿Y por qué crees que México es un país tan desigual?
Sí, pues a grandes rasgos, lo que yo diría como respuesta a tu pregunta es lo siguiente. Básicamente se explica la gran desigualdad o el gran nivel de desigualdad que existe en México por el modelo económico que funciona en nuestro país. Es un modelo económico que privilegia básicamente al gran capital, a los ricos básicamente del país, en detrimento de los trabajadores. ¿Y cómo se refleja esto en la ENIC? Se habla de que hay una aparente caída del coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad en el país. Sin embargo, hay otros estudios que han hecho algunos investigadores en donde se muestra que debido a la falta de respuesta de parte del gobierno mexicano, es muy probable que el nivel de desigualdad se incremente de un nivel de 0.46 previo a la pandemia a un nivel de 0.48 en la actualidad, y que seguramente se irá incrementando dado que la pandemia todavía no termina y que vamos a seguir viendo pues más problemas en términos de salud y en términos económicos y en términos sociales para toda la población mexicana. El problema de la desigualdad no es un problema específico de la pandemia, porque México es un país altamente desigual, ¿no? Viene con una desigualdad desde los años 80, hubo una disminución ligera en los años 90 y en el 2000, y a partir de la década pasada, mediados de la década pasada, hubo un decrecimiento, pero aunque, o sea, podemos hablar de una disminución, es realmente pequeña esta disminución. La desigualdad en México sigue siendo enorme. Hay una gran brecha entre los ricos y los pobres, y es sin duda un problema que genera también consecuencias como el bajo crecimiento del país, dado que las grandes mayorías empobrecidas no cuentan con los recursos para poder hacer sus gastos y para poder cubrir sus necesidades más básicas. Entonces, las consecuencias son, en términos de mayor incremento de la pobreza, de la marginación, pero sin embargo también hay un efecto o un impacto en el crecimiento del país. Hay muchas investigaciones que apoyan esta idea de que el crecimiento raquítico que ha tenido el país en los últimos 30 años se debe en gran parte a esta concentración tan desigual del ingreso y de la riqueza que hay en el país. Sí, justamente por esta problemática, digamos, de la alta concentración en unas pocas manos, creo que es herencia este momento de esta gran reconfiguración del orden neoliberal en todo el mundo, lo que ha exacerbado también la desigualdad. Y me parece que los resultados de la encuesta tampoco son nada halagüeños, tampoco son como para tirar cohetes, como para echar celebraciones, tomando en cuenta que nos habla de otro tipo de desigualdades también existentes, como las desigualdades de ingreso entre hombres y mujeres, o como las desigualdades también entre las personas con algún tipo de discapacidad que se ven afectadas doblemente por esta situación, ¿no? En este sentido, creo que también la ENIC de 2020 nos ayuda a evaluar el impacto de la política social de la Cuarta Transformación en los ingresos de los sectores más vulnerables, porque me acuerdo que uno de los estandartes de la candidatura de AMLO fue, por un lado, el desmantelamiento de los programas anteriores que estaban inoculados de opacidad, de corrupción, de desvíos, de compadrazgo, y en su lugar establecer una política social vigorosa, ambiciosa, dirigida a terminar con la pobreza y con la desigualdad. Quiero dedicar este segundo bloque a esta cuestión. Max, ¿cómo evalúas tú los programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad durante estos 3 años de gobierno? Perdón. Sí, Aquiles, me parece que justo como lo planteas es muy importante porque
el estandarte del gobierno que entró en 2018 era justo el de primero los pobres, ¿no? Y muchas personas votamos por ese partido dada esa razón. Algo que hay que decir es que estos resultados que salen con la NIC confirman muchas sospechas que ya teníamos. Y esto es algo que al menos yo he estado escribiendo y publicando sobre esto desde agosto de 2018, cuando empezó a dar a conocer López Obrador cuáles iban a ser los cambios a los programas sociales. Y nosotros, que teníamos muchísimas, y todavía tenemos claramente, muchísimas críticas a los programas sociales de los sexenios anteriores, los programas sociales neoliberales, si les queremos llamar así, teníamos también algunas estrategias o planteamos algunas estrategias de cómo mejorar estos programas sociales o si no mejorar, cómo transformarlos, ¿no? El problema, y lo digo, esto viene desde agosto de 2018, cuando se anunció Sembrando Vida, cuando se anunció quién sería la secretaria de Bienestar, etcétera. Desde ahí empezamos a ver que el diseño de programas sociales, en primer lugar, no es diferente del diseño anterior neoliberal. Es decir, de ciertas maneras tiene ventajas, de ciertas maneras tiene peores desventajas, por decirlo así, que lo que había antes. La mayor desventaja que nosotros veíamos, y esto lo digo desde 2018, era que se reforzaba lo que en la academia se conoce como el workfare, que es esta idea o esta paradigma de la política social de darle dinero solo a quienes demuestren que están trabajando y que por eso merecen algo, ¿sí? Es un paradigma que, por ejemplo, se hizo más famoso o más popular a finales de los 90 en Estados Unidos con una reforma al sistema de políticas sociales de aquel país, donde ahora le exigían a las personas para recibir dinero, le exigían trabajar. Y de cierta manera eso es lo que pasó en algunos programas con lo que hay actualmente. Entonces, creemos que ahí hay un retroceso, creemos que hay algunos avances, por ejemplo, el duplicar el monto que se transfiere en el programa de adultos mayores, eso está muy bien, pero, digamos, en resumen, lo que más nos preocupa y que es lo que confirma la NIC es que había ciertos programas sociales que estaban focalizados a la pobreza extrema. Que eso, digamos, tenemos nuestros asegúnes, tenemos nuestras críticas, pero al final de cuentas era un componente importante de los hogares más pobres en el país, con todas las críticas que tuviéramos. Y se bajó muchísimo el presupuesto de ese programa social que era Prospera, se cambió, se transformó en un programa que ahora se llama Programa de Educación, Programa de Becas Benito Juárez para Educación Básica, y prácticamente toda la lana que estaba en ese programa focalizado a pobreza extrema se llevó a programas universales, que hay que decirlo, no estaría mal que fueran universales, lo que sucede es que son totalmente universales, es algo que llamamos universalismo acotado, y más allá de que es universalismo acotado, lo otro que hay que decir es que creemos o hay sospechas de que el instrumento con el que se identificó quiénes serían los beneficiarios de esos programas sociales, que es el llamado censo de bienestar, pues fue un instrumento, sabemos que fue opaco porque no hemos logrado obtener nada en términos de transparencia sobre los datos que recabaron, y más allá de que sabemos que es opaco, creemos que fue un muy mal instrumento, un instrumento mal aplicado, y que con eso se decidiera quiénes iban a ser los beneficiarios de programas sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a partir de estos dos movimientos? Tenemos una caída muy grave en términos de la cobertura de hogares de los más pobres que reciben programas sociales, y tenemos un aumento muy fuerte de los programas de los hogares más ricos que reciben programas sociales. Entonces, darle menos ahora a los pobres y darle más ahora a los más ricos es lo que hace que, en términos generales, después de 2 años, o bueno, después de 3 años con los datos para 2020, podemos decir que sí hay un retroceso en muchos aspectos con la política social. Sobre eso quisiera comentar 2 cosas. La primera es, me parece importante cómo abordabas el problema al principio sobre la problemática de los programas sociales y su reestructuración. En un paper que escribiste en 2020, me parece, comienzas hablando de algo que es sumamente interesante, y es que muchos programas fueron reconfigurados o simplemente renombrados. Es decir, no hay una arquitectura mucho más de programas sociales mucho más pensada
para combatir estas cuestiones. Y la segunda cuestión que quería hablar era sobre lo que terminabas diciendo de la necesidad de focalizar en muchos aspectos hacia los sectores más desfavorecidos los programas sociales, que creo que era algo que incluso los mismos ideólogos de la Cuarta Transformación o los mismos hombres que están en el poder lo habían comentado en un documento de 2015. Gerardo Esquivel hablaba de la necesidad de focalizar Prospera hacia estos sectores, y vemos que la arquitectura del gobierno de la Cuarta Transformación sí está quedando a deber. Pero bueno, Arnulfo, te planteo la misma pregunta. ¿Los programas sociales de la Cuarta Transformación corren en sintonía con el lema de primero los pobres, como lo planteaba Marx? Pues, de acuerdo a las evidencias que estamos viendo y que poco a poco vamos a ir teniendo acceso, por ejemplo, Coneval va a publicar ya en este mes, los resultados sobre el incremento de la pobreza en el país. Poco a poco vamos a ir teniendo una imagen más clara de los resultados que está dando esta nueva administración. Pues lo que yo diría ya en este momento es que aparentemente pues no es verdadera o es falsa la idea de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoya principalmente a los pobres. Y pues algunos datos muy fuertes que acabamos de conocer es que, por ejemplo, 9 de cada 10 hogares perdieron o vieron una disminución de sus ingresos en estos últimos 2 años, de 2018 a 2020. O sea, ya estamos prácticamente a mitad de sexenio. Y pues los indicadores más básicos lo que nos indican es que el número de pobres en el país se está incrementando, que los niveles de desigualdad van a seguir creciendo, como ya lo había mencionado, y bueno, se esperaba que el gobierno creara o diera una respuesta mucho más efectiva a raíz de la pandemia. Sin embargo, pues para todos fue una sorpresa que México fue de los pocos países en el mundo donde prácticamente no hubo ningún incremento de parte del presupuesto público para mitigar los efectos más serios o más fuertes y que afectaron principalmente a la población más vulnerable. Sabemos, por ejemplo, que más de 12 millones de personas se quedaron sin trabajo y pues el gobierno no ofreció ninguna alternativa para ellos. No hubo una transferencia de emergencia, no hubo la creación de algún programa de apoyo, de subsidio para los salarios. No vimos, como en el caso de otros países, la creación de un programa de seguro de desempleo, que en otros países como Argentina, por ejemplo, ya existe y solamente se amplió la cobertura o se incrementaron los montos de apoyo. En México no vimos nada de eso. El incremento como proporción del Producto Interno Bruto del gasto del gobierno fue de 0.2%, es prácticamente nada. O sea, el gobierno no quiso destinar recursos para apoyar a la población más pobre, para apoyar a los trabajadores, para apoyar a las pequeñas empresas que tuvieron que cerrar por el confinamiento y por la caída de las ventas. Entonces, todo esto vino a agravar la situación de pobreza y de desigualdad que hay en el país y pues se vio reflejado también en la caída tan brusca de 8.5% del Producto Interno Bruto el año pasado, que está pues generando todo estos problemas sociales en términos de pobreza y en términos de mayor desigualdad para el país. Me parece que para ir cerrando la discusión, aunque hemos hablado del gran lastre que representa la desigualdad, no solo
en una cuestión de esta asimetría de la recepción de ingresos, sino me parece que la desigualdad también, como se ha comprobado y hay mucha literatura al respecto, incrementa los índices de criminalidad, de drogadicción, de falta de movilidad social, pero también hemos hablado de la estrechez o las limitantes de los programas sociales para combatir la problemática de fondo, que es, como ya mencionaba Arnulfo hace rato, a mí me parece también un modelo económico que tiende a precarizar las condiciones de vida, privilegiando la maximización de ganancias de los que tienen, ¿no? De los que poseen. Máximo, entonces, Max, te pregunto lo siguiente, ¿los programas sociales son suficientes para combatir la desigualdad? ¿Qué herramientas políticas han sido exitosas en otras geografías para la creación de sociedades más justas? Sí, tal vez lo que habría que decir ahí es que ahora sí que usando el argot economista horrible, los programas sociales son necesarios, mas no suficientes. Entonces, eso es lo que hay que tener muy claro. Digamos, puede haber una política económica que sí dé buenos resultados en términos de igualdad, y esto tiene más que ver con la parte de lo que conocemos como ingresos de mercado. Es decir, tal cual cómo se distribuye lo que sale del pago de las empresas a los salarios y de ese tipo de distribución de los ingresos. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer y ahorita platico un poco de eso. Y México está muy mal ahí. Ahora, además de esta distribución de mercado, también vale la pena mencionar que nunca es suficiente, o al menos no hemos visto en economías capitalistas, claro, esto hay que decirlo, es el paradigma en el que estamos ahorita. Entonces, en economías capitalistas nunca ha sido suficiente la distribución de mercado. Siempre tiene que haber redistribución por parte del gobierno, vía impuestos y vía programas sociales. Ahorita nada más estamos hablando de programas sociales, pero claramente es muy importante también hablar de impuestos y hablar de la postura rígida del gobierno actual a no subir impuestos. Sí cobra mejor a las empresas más grandes, sí cobra mejor en algunos aspectos y eso hay que celebrarlo, pero la realidad es que es tan baja la recaudación de México, es 16% del PIB, que esto no va a ser suficiente para pagar las necesidades que tenemos en términos de desarrollo económico. Pero bueno, esa es la parte de redistribución, impuestos, la parte política, o sea, es que ya decíamos ahorita. Y, digamos, hablando en torno a qué mecanismos funcionan en otros países. Bueno, ahorita lo está diciendo la parte de los impuestos, puede ser muy, digamos, progresiva y puede llevar mucho dinero, muchos ingresos hacia los más pobres en otros países. Eso es una realidad. Y sobre todo puede disminuir mucho la desigualdad en los ingresos más altos. Ahí se puede hacer mucho. En la parte de políticas sociales se necesita, por un lado, sí tener una base importante de programas sociales que estén enfocados a la pobreza extrema, y eso, digamos, tiene que ser muy, muy, muy importante, mucho más que lo que era Prospera, y con todas las críticas que hay a Prospera, y además sobre eso se tiene que construir un sistema de programas sociales que ahí sí sean universalistas, que haya un seguro de desempleo, que haya algo que en algún momento se pueda convertir en un ingreso básico universal. Bueno, a lo mejor es muy lejos, pero poco a poco, ¿no? Digamos, puede haber políticas por ese lado. Y por el lado de la distribución tal cual, de cómo se distribuye lo que conocemos tal cual como ingresos al capital e ingresos al trabajo, en México estamos, digamos, al revés que en otros países. En otros países, más o menos los trabajadores se llevan 7 pesos de cada 10 que se generan en la economía y los capitalistas se llevan 3. En México es al revés. En México, 35 de cada 100 o 36 de cada 100 se quedan los trabajadores y los capitalistas se quedan 65, 64. Entonces, lo que se necesita hacer en México es políticas que distribuyan o que den más poder a los trabajadores para poder negociar más la distribución de los ingresos de mercado. Entonces, por ahí algo que creemos que sí es bueno que ha hecho este gobierno es la parte de la democracia sindical, la reforma laboral, etcétera, que creemos en algún momento podría redituar en que los trabajadores puedan exigir más. El problema es que eso es algo de mediano plazo, entonces tiene que llevarse medidas más fuertes en términos económicos para tratar de darle a los trabajadores más de este pastel que se divide entre capitalistas y trabajadores, pero digamos, es algo que irá tomando tiempo, pero más o menos por ahí.
Sí, me parece importante lo que dices en muchos aspectos, sobre todo en la conducción hacia un estado social, hacia un estado de bienestar, que juegue un papel distinto al papel que ha jugado durante los últimos 30 años el Estado en México, y me parece que durante todo el proceso de la posrevolución también, que juegue un papel que sea para las mayorías, pero también que surja desde las mayorías, ¿no? Desde los menos privilegiados. Para terminar también, Arnulfo, termino contigo. Los programas sociales, como ya lo había mencionado Max también, de ayudas económicas directas, han demostrado sus limitantes para la redistribución más equitativa del ingreso. ¿Qué otras soluciones se pueden ensayar para cambiar esta situación? Sí, Aquiles, yo coincido con Max en que los programas sociales, sobre todo los de transferencia monetaria directa, no son la solución de ningún modo, puesto que si lo fueran, México ya hubiera superado la situación de pobreza desde hace muchísimos años, porque fue de los países pioneros en establecer este tipo de estrategias para pues combatir el enorme rezago social y la gran cantidad de pobres que hay en el país. Dado que las transferencias no lo son, tiene que haber otra vía. En el capitalismo, pues la principal remuneración que recibe o la principal fuente de ingreso para un trabajador es la remuneración por el empleo que posee. Entonces, tiene que haber una política salarial mucho más agresiva por parte del gobierno mexicano, no incrementos de 10 pesos, de 15 pesos, sino un incremento más significativo. Sin embargo, esto es más difícil de lo que parece, dado que la estrategia de desarrollo del país pues prácticamente condena al país a pagar salarios muy bajos a los trabajadores, dado que de otra manera pues las empresas pueden simplemente moverse eh, y establecerse en algún otro país donde los salarios sean mucho más bajos. Entonces es un problema estructural de carácter global que se tiene que resolver de alguna manera. Sin embargo, pues México tiene que, dentro de sus ámbitos, dentro del ámbito de sus posibilidades, tiene que reconducir su política económica, su política industrial, para que a los trabajadores les toque una parte del pastel mayor, ¿no? No es posible, como dijo Max, que le toque de cada peso que se crea de ingreso en el país, le toque a los trabajadores 0.35 y el 0.65 a los dueños del capital. Es una situación insostenible, ¿no? Dado que está creando y va a crear en el futuro, pues, inestabilidad social, más pobreza, más desigualdad y todos los problemas que eso conlleva, como por ejemplo la inseguridad que hay en el país, que está muy relacionada con estas bolsas enormes de pobreza que hay en pues todo el territorio nacional. Entonces, en el corto plazo, diría que sí es necesaria una reforma fiscal, ¿no? Que dote al gobierno de más recursos con los que pueda hacer este papel de redistribución, pero no a través de transferencias monetarias directas, sino a través de la provisión de servicios básicos, de servicios públicos. Por ejemplo, el establecimiento de algún sistema de seguridad universal, ¿no? Que se cubra la población total del país de servicios médicos, ¿no? Que es una necesidad básica y que muchos mexicanos no pueden cubrirla. La educación, por ejemplo, también es otro instrumento muy importante que pues el gobierno debe prestar más atención, ¿no? A ello. Ese tipo de aspectos deben de cubrirse y el gobierno mexicano debe prestar más atención y debe de destinar mucho más recursos para ello. Pero bueno, hace falta una reforma fiscal porque con la cantidad de recursos con los que cuenta el gobierno actualmente no es suficiente. Sí ha habido un incremento de
la cantidad de dinero que recauda el gobierno. Sin embargo, pues todas las instituciones económicas internacionales han sugerido que México debe incrementar todavía más la tasa de tributación por parte de las empresas en el país para que el gobierno pueda tener más recursos. Sí, Sí. desde luego me parece que ese punto que tocas sobre la cuestión de la necesidad de la educación, de la salud, como programas universales, también serían benéficos para quitar un poco, restar poco a poco la importancia que tienen las redes de criminalidad en el país, que es muy importante comenzar a desmantelarlas y comenzar a pacificar el país. Y creo que desde ese punto también una distribución más equitativa, una distribución más justa de la riqueza podría funcionar como un arma contra las grandes redes de criminalidad. Y como lo hemos visto, la situación en México me parece en cuestión económica es muy compleja y creo que es evidente que los grandes problemas nacionales no se van a solucionar ni se pueden solucionar con programas que tienen esta función que son necesarios pero no son suficientes, que funcionan como un curita ante el desangramiento del canal que sufre el país. Pero me parece también que conocer las dificultades es uno de los pasos necesarios para transformarlo. Esto ha sido todo. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Arnulfo, por participar. Esperamos que acepten acompañarnos en próximas ediciones. Muchas gracias a todos los que sintonizan la transmisión. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.